La sangre se me heló en las venas cuando escuché esas palabras salir de la boca de mi nuera. Ese delantal te queda bien, sirvienta. Limpia todo como es debido. Yolanda me miró con esa sonrisa cruel que yo conocía tan bien, mientras yo estaba ahí arrodillada en el piso de la sala, con mis manos arrugadas de 68 años, frotando las baldosas que había limpiado 1000 veces antes. Pero lo que realmente me partió el alma fue ver a mi propio hijo, Marcelo, aparecer desde la cocina con una sonrisa burlona y echarse a reír como si la humillación de su madre fuera el espectáculo más divertido de su día. Mi nombre es Remedios Santander y durante 3 años enteros viví el infierno más cruel que una madre puede experimentar. Ser tratada como una empleada doméstica por las mismas personas que se suponía me amaban. 3 años en los que cada mañana me levantaba antes del amanecer para servir a quienes creía que me habían salvado de la soledad, cuando en realidad me tenían atrapada en una telaraña de mentiras y manipulación que yo misma había permitido que se tejiera a mi alrededor. Ese martes por la mañana, mientras el sol apenas asomaba por las ventanas de esa casa en Villa El Carmen, en La Paz, yo ya llevaba 2 horas despierta. Como siempre hacía desde que llegué a vivir con ellos, había preparado el café exactamente como a Marcelo le gustaba, fuerte y sin azúcar. Había planchado la camisa que él usaría para ir a su trabajo en la oficina de contabilidad y había dejado listo el almuerzo que Yolanda se llevaría a la boutique, donde trabajaba vendiendo ropa cara a señoras de la zona sur. Pero ese día algo era diferente en el aire. Quizás era la forma en que Yolanda me había mirado durante el desayuno, con esa expresión de fastidio que últimamente se había vuelto permanente en su rostro cuando me dirigía la palabra. O tal vez era la manera en que Marcelo evitaba mis ojos cada vez más, como si mi simple presencia en la casa lo incomodara profundamente. Después de que se fueron a trabajar, me quedé sola en esa casa que nunca llegué a sentir como mía, a pesar de haber vivido allí durante tanto tiempo. Comencé mi rutina diaria de limpieza, esa danza silenciosa y solitaria que había perfeccionado durante estos años. Primero los dormitorios, deshaciendo camas que no eran mías, organizando ropa que yo nunca podría permitirme comprar, recogiendo objetos caros que ellos dejaban tirados por cualquier lado como si no tuvieran valor alguno. La casa donde vivían era moderna, con pisos de cerámica brillante que reflejaban la luz de la mañana, muebles de cuero que costaban más que todo lo que yo había ganado en un año como costurera, y electrodomésticos importados que Yolanda presumía frente a sus amigas cada vez que venían de visita. Era un mundo completamente diferente al que yo había conocido durante toda mi vida. Un mundo donde parecía que el dinero nunca era problema, donde se compraban cosas nuevas sin necesidad, donde se desperdiciaba comida mientras yo recordaba los días en que Evaristo y yo contábamos cada peso para llegar a fin de mes. Mientras pasaba el trapo húmedo por los muebles de la sala, mi mente voló hacia los recuerdos de mi vida anterior, esa vida que parecía haber existido en otra dimensión, en otro universo completamente diferente. Recordé mi pequeña casa en el barrio San José, con sus paredes de ladrillo pintadas de azul cielo, con el jardincito donde Evaristo cultivaba tomates y lechugas, con la cocina pequeña pero acogedora donde yo preparaba las comidas más deliciosas con los ingredientes más simples. Evaristo había sido un hombre trabajador, de esos que se levantan antes del alba y regresan a casa cuando ya es de noche, con las manos callosas y la ropa manchada de grasa de tanto reparar instalaciones eléctricas por toda la ciudad. Pero siempre llegaba a casa con una sonrisa. Siempre tenía tiempo para preguntarme cómo había estado mi día. Siempre me hacía sentir como la mujer más importante de su mundo. 45 años estuvimos casados. 45 años en los que construimos algo hermoso juntos, algo que pensé que duraría para siempre. Cuando él murió hace 3 años, de esa forma tan repentina y brutal que tienen los infartos, yo sentí como si me hubieran arrancado la mitad del alma. No sabía cómo seguir viviendo sin él. No sabía cómo enfrentar las mañanas sin escuchar su voz cantando tangos viejos mientras se afeitaba. No sabía cómo dormir en esa cama que de repente se había vuelto enorme y fría sin su cuerpo tibio a mi lado. Marcelo había sido muy cariñoso conmigo durante los primeros meses después del funeral. Venía a visitarme casi todos los días,
Me traía comida preparada porque sabía que yo había perdido las ganas de cocinar. Se sentaba conmigo en el sofá de la sala para acompañarme a ver las telenovelas que tanto me gustaban. Yolanda también parecía preocupada por mi bienestar. Me preguntaba si necesitaba algo, si me sentía bien de salud, si no me daba miedo estar sola en la casa durante las noches. Fue después de 6 meses de luto que Marcelo me sugirió la idea que cambiaría mi vida de la peor manera posible. «Mamá, no puedes seguir viviendo sola», me dijo una tarde mientras tomábamos té en la cocina de mi casa. «A tu edad no es seguro. Y además, te estás deprimiendo mucho aquí con todos estos recuerdos de papá. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Tenemos espacio de sobra y así podremos cuidarte mejor». En aquel momento, la propuesta me sonó como una bendición del cielo. La casa se había vuelto demasiado silenciosa sin Evaristo, demasiado grande para una mujer sola, demasiado llena de recuerdos que me hacían llorar a cada momento. La idea de tener a mi familia cerca, de no despertar más en esa soledad aplastante, de sentir que todavía era útil y querida, me llenó de una esperanza que hacía meses no experimentaba. Yolanda pareció muy entusiasmada con la idea. «Sí, suegra, será maravilloso tenerla aquí con nosotros. Podrá ayudarnos con algunas cositas de la casa y nosotros podremos asegurarnos de que esté bien cuidada. Es perfecto para todos». Sus palabras sonaban tan dulces, tan llenas de amor familiar, que no pude ver la trampa que se escondía detrás de esa sonrisa aparentemente sincera. Recuerdo el día que empaqué mis pertenencias para mudarme con ellos. Era un día soleado de abril, con esa brisa fresca que anuncia la llegada del invierno en La Paz. Mientras doblaba mi ropa en las maletas viejas que había usado para mi luna de miel décadas atrás, sentía una mezcla extraña de tristeza por dejar la casa donde había sido tan feliz y emoción por comenzar una nueva etapa de mi vida rodeada de cariño familiar. Las primeras semanas en casa de Marcelo y Yolanda transcurrieron de manera relativamente tranquila. Ellos me instalaron en el cuarto de huéspedes, un espacio pequeño pero cómodo que daba al patio interior. Me levantaba temprano por costumbre y preparaba el desayuno para todos, cosa que ellos agradecían mucho. «Qué rico cocina, suegra», decía Yolanda saboreando las empanadas que yo había aprendido a hacer de mi madre. «Es un placer tenerla aquí». Pero poco a poco, de manera tan sutil que yo misma no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde, las cosas comenzaron a cambiar. Los favorcitos que me pedían se convirtieron en tareas regulares. Las sugerencias sobre cómo organizar la casa se transformaron en órdenes directas. Los «por favor» y «gracias» empezaron a desaparecer de su vocabulario cuando se dirigían a mí. «Remedios, ¿puedes lavar estos platos mientras nosotros vemos la televisión?», me decía Yolanda después de la cena, sin siquiera levantar la vista del programa que estaba viendo. Al principio yo pensaba que era normal, que como estaba viviendo en su casa sin pagar nada, lo mínimo que podía hacer era ayudar con las tareas domésticas. Había sido una trabajadora toda mi vida. No me daba miedo el trabajo duro, pero las tareas fueron aumentando gradualmente. Ya no era solo lavar los platos después de la cena, sino también preparar el desayuno, limpiar toda la casa, lavar y planchar la ropa, hacer las compras del supermercado, cocinar el almuerzo y la cena. En cuestión de meses, me había convertido en una empleada doméstica de tiempo completo, trabajando desde que salía el sol hasta que se ponía, sin sueldo, sin días libres, sin el mínimo reconocimiento por todo lo que hacía. Y mi hijo, mi querido Marcelo, el niño que había nacido de mis entrañas y que había criado con tanto amor y sacrificio, simplemente observaba todo esto sin decir una sola palabra. Cuando yo intentaba conversar con él sobre mi día, sobre cómo me sentía, sobre cualquier cosa que no fuera relacionada con las tareas domésticas, él me respondía con monosílabos o directamente me ignoraba, como si mi opinión no tuviera ningún valor. Yolanda comenzó a tratarme cada vez peor. Ya no me decía suegra con cariño, sino que me llamaba simplemente Remedios en un tono seco y distante. Cuando venían sus amigas a visitarla, me presentaba como si fuera una especie de empleada familiar. «Esta es Remedios, vive aquí y nos ayuda con la casa», decía siempre, como si yo fuera un objeto útil pero no un miembro de la familia. Las humillaciones se fueron intensificando con el tiempo. Yolanda hacía comentarios crueles sobre mi edad, sobre mi apariencia, sobre mi forma de hablar que delataba mis orígenes humildes.
«Hay remedios, ese vestido la hace ver más vieja todavía», me decía frente a sus amigas, provocando risitas cómplices entre ellas. «¿Por qué no se compra algo más moderno?». Aunque bueno, con su edad ya da igual. Cada palabra era como una puñalada en mi corazón, pero yo la soportaba porque pensaba que no tenía otra opción. ¿A dónde más podía ir? Mi casa la había dejado cerrada, sin mantenimiento, sin cuidado durante meses. Mi pensión como costurera era muy pequeña, apenas alcanzaba para sobrevivir. No tenía otros familiares cercanos en La Paz que pudieran recibirme. Marcelo era todo lo que me quedaba en el mundo, y por eso estaba dispuesta a soportar cualquier humillación con tal de no perder también a él. Pero ese martes por la mañana, cuando terminé de limpiar la sala y me dirigía a la cocina para preparar el almuerzo, algo cambió para siempre. Yolanda había regresado temprano de su trabajo, aparentemente porque se sentía mal del estómago. Me encontró ahí, con mi delantal de flores puesto, con mis rodillas marcadas por el piso duro donde había estado limpiando, con mis manos enrojecidas por los productos de limpieza. La mirada que me dirigió ese día era diferente a todas las anteriores. No era solo desprecio o fastidio, era algo mucho peor. Era como si estuviera viendo a un insecto molesto que había que aplastar. Se quedó parada en la puerta de la sala, observándome con esa sonrisa cruel que había aprendido a temer, y luego gritó para que Marcelo la escuchara desde la cocina. «Marcelo, ven a ver esto. Tienes que ver qué bien se ve tu mamá». Escuché los pasos de mi hijo acercándose, y por un momento tuve la esperanza de que él pudiera defenderme de lo que se avecinaba. Pero cuando llegó y vio la escena, en lugar de protegerme, en lugar de pedirle a su esposa que me tratara con respeto, se quedó ahí parado con esa sonrisa que no había visto en su cara desde que era un niño travieso. «Ese delantal te queda bien, sirvienta», le dije a Yolanda con una voz cargada de veneno. «Limpia todo como es debido». Y entonces se echó a reír, una risa alta, cruel, despiadada, que llenó toda la casa y se quedó resonando en mis oídos como el sonido más terrible que había escuchado en mi vida. Pero lo que vino después fue aún peor. Marcelo, mi propio hijo, se unió a esa risa, los dos ahí parados, riéndose de mí como si fuera un espectáculo de circo, como si mi dolor y mi humillación fueran motivo de diversión. En ese momento algo se quebró dentro de mí de forma definitiva. No fue solo mi corazón, no fue solo mi dignidad, fue algo mucho más profundo, algo que tenía que ver con quién era yo realmente y lo que estaba dispuesta a tolerar. Me incorporé lentamente, sintiendo cómo mis huesos protestaban por el esfuerzo, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mis venas después de años de estar congelada por la tristeza y la resignación. Los miré a los dos, ahí, parados en su sala, en su casa, riéndose de la mujer que los había criado, que los había cuidado, que había sacrificado su propia comodidad para asegurarse de que ellos fueran felices. Y por primera vez en 3 años, recordé quién había sido yo antes de convertirme en esta sombra de mujer que se arrastraba por la casa limpiando y cocinando para personas que la despreciaban. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones de una manera que parecía nueva, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante siglos. Y entonces, con una calma que me sorprendió a mí misma, les dije las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. «Mañana por la mañana, cuando ustedes se vayan a trabajar, yo voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo». Sus risas se cortaron de golpe. Yolanda me miró con curiosidad, como si fuera la primera vez que me escuchaba hablar con esa firmeza. Marcelo ladeó la cabeza, claramente sin entender qué había cambiado en el ambiente, pero yo ya no estaba dispuesta a explicarles nada. Por primera vez en 3 años tenía un plan. Y ellos no tenían la menor idea de lo que estaba por venir. Esa noche, mientras ellos dormían en su cómoda cama matrimonial, sin tener la menor idea de la tormenta que se avecinaba, yo me quedé despierta en mi pequeño cuarto, recordando detalles de mi vida anterior que había enterrado bajo capas de tristeza y resignación. Detalles que pronto se convertirían en las llaves de mi libertad. Ahora díganme en los comentarios, ¿de qué país de América del Sur me escriben? Me encanta saber de dónde son las personas que ven nuestros videos aquí en Abuela Recordó. Y por favor, si aún no se han suscrito al canal, hagan clic en suscribirse ahora mismo,
porque esta historia apenas está comenzando y lo que viene después los va a dejar sin palabras. Esa noche no pude pegar los ojos. Me quedé acostada en esa cama estrecha del cuarto de huéspedes, mirando el techo agrietado, mientras mi mente trabajaba como una máquina que acababa de ser encendida después de años de estar descompuesta. Por primera vez en 3 años, no estaba pensando en las tareas que tendría que hacer al día siguiente, ni en las humillaciones que tendría que soportar, ni en cómo hacer para que Yolanda no se enojara conmigo por algún detalle insignificante. Estaba recordando cosas que había enterrado muy profundo en mi corazón, cosas que había decidido olvidar porque dolían demasiado. Pero ahora, con esa rabia nueva circulando por mis venas como electricidad, esos recuerdos no me dolían, me daban fuerza. Recordé la última conversación seria que tuve con Evaristo antes de que muriera. Había sido un domingo por la mañana. Estábamos desayunando en nuestra pequeña cocina mientras escuchábamos las noticias en la radio. Él había estado muy pensativo durante toda la semana, más callado de lo normal, y yo sabía que algo lo preocupaba profundamente. Remedios, me había dicho de repente, dejando su taza de café sobre la mesa y tomando mis manos entre las suyas. Quiero que me prometas algo muy importante. Su voz sonaba extraña, como si estuviera cargando con algún peso invisible que yo no podía ver. Me asusté un poco porque Evaristo no era de los hombres que hablaban de promesas o de cosas serias sin una razón muy importante. ¿Qué pasa, amor? ¿Te sientes mal?, le pregunté, buscando signos de enfermedad en su rostro. Pero él se veía igual que siempre, con esa piel curtida por el sol de tanto trabajar a la intemperie, con esos ojos verdes que me habían enamorado cuando éramos jóvenes, con esas manos fuertes y callosas que siempre me habían hecho sentir protegida. No, no es eso, me dijo, apretando mis dedos con ternura. Es solo que he estado pensando mucho en el futuro, en lo que pasaría contigo si a mí me llegara a pasar algo, y quiero asegurarme de que tú sepas algunas cosas importantes. Me reí entonces, porque me parecía ridículo que un hombre tan fuerte y saludable como él estuviera preocupándose por esas cosas. No digas tonterías, Evaristo. Tú vas a vivir hasta los 100 años, ya verás. Vas a ser de esos viejitos que molestan a sus bisnietos y que nunca se cansan de contar las mismas historias una y otra vez. Pero él no se rió como yo esperaba. En cambio, se puso más serio todavía. Remedios, escúchame bien. Durante todos estos años, yo me he encargado de manejar todos los papeles de la casa, todas las cuentas, todos los trámites bancarios. Sé que a ti no te gusta meterte en esas cosas, que confías en que yo me encargo de todo, pero necesito que sepas exactamente qué es lo que tenemos, dónde está todo, cómo funciona todo. Ahí fue cuando comenzó a explicarme cosas que yo nunca había prestado mucha atención. Me contó sobre la cuenta de ahorros que habíamos estado alimentando durante décadas, peso por peso, sacrificando gustos y lujos para asegurar nuestro futuro. Me explicó cómo funcionaba el banco, qué documentos necesitaría si alguna vez tenía que hacer trámites sola, donde guardaba todas las escrituras importantes. La casa está a tu nombre, Remedios, me dijo mirándome fijamente a los ojos. Siempre ha estado a tu nombre desde el día que la compramos. Si algo me pasa, tú no dependes de nadie. Esta casa es tuya, los ahorros son tuyos. Tú puedes vivir tranquila sin pedirle favores a nadie. En ese momento, esas palabras me sonaron innecesarias, casi dramáticas. ¿Para qué me estaba diciendo todo eso? Nosotros íbamos a envejecer juntos, íbamos a ver crecer a nuestros nietos juntos, íbamos a sentarnos en el porche de nuestra casa a recordar nuestra vida juntos. No había razón para preocuparse por papeles y trámites y cuentas bancarias. Y otra cosa muy importante, había continuado Evaristo, levantándose de la mesa para buscar algo en el cajón de la cocina. Regresó con una cajita de metal que yo conocía bien, donde él guardaba documentos importantes. Aquí está todo, Remedios, todas las escrituras, todos los papeles del banco, todas las pólizas de seguro. Si algún día necesitas este dinero, si algún día alguien te dice que no tienes nada, que dependes de su caridad, quiero que vengas a esta caja y veas con tus propios ojos todo lo que hemos construido juntos. Había puesto la cajita frente a mí como si fuera un tesoro, y en cierta forma lo era. Pero yo no podía entender por qué estaba tan obsesionado con que yo supiera todas esas cosas. Era como si hubiera tenido una premonición de lo que iba a pasar.
¿Por qué me dices todo esto ahora, Evaristo? ¿Pasó algo que no me has contado? Él había suspirado profundamente, como si estuviera cargando con un peso que no sabía cómo explicar. Es solo que últimamente me he estado observando a Marcelo y no me gusta lo que veo. Esa muchacha con la que se casó no me da buena espina. Viene de una familia con dinero. Está acostumbrada a vivir bien. Y tengo miedo de que pueda influenciar a nuestro hijo de maneras que no nos van a gustar. En ese momento pensé que Evaristo estaba siendo injusto con Yolanda. Sí, ella venía de una familia de clase media. Había estudiado en colegios privados, tenía gustos caros, pero era la mujer que Marcelo había elegido. Y nosotros teníamos que respetarla y aceptarla como parte de nuestra familia. No seas malo, amor, le había dicho, acariciando su brazo. Yolanda es una buena muchacha. Solo necesita tiempo para acostumbrarse a nuestra forma de vivir, a nuestras costumbres. Marcelo está feliz con ella, y eso es lo que importa. Pero Evaristo había negado con la cabeza, como si supiera algo que yo no podía ver. Remedios, esa muchacha mira a Marcelo como si él fuera su boleto para tener una vida mejor. Y nuestro hijo está tan enamorado que no se da cuenta. Tengo miedo de que cuando tengamos problemas, cuando seamos viejos y necesitemos ayuda, ella lo convenza de que somos una carga. Sus palabras me habían dolido entonces porque me parecían muy crueles, muy injustas hacia una muchacha que apenas estaba conociendo a nuestra familia. Pero ahora, 3 años después, acostada en esa cama de huéspedes mientras recordaba esa conversación, me daba cuenta de que Evaristo había visto algo que yo no quise ver. Al día siguiente de esa conversación, Evaristo había muerto, de la forma más repentina y brutal posible, sin darme tiempo de despedirme, sin poder decirle que lo amaba una última vez, sin poder agradecerle todos esos años de felicidad que me había dado. El infarto se lo llevó mientras desayunaba, como si la vida hubiera decidido arrancármelo justo después de que me advirtiera sobre lo que podría pasar. Los meses que siguieron fueron un borrón de dolor y confusión. Marcelo se había encargado de todo, como un hijo responsable y cariñoso. Él organizó el funeral, él se ocupó de los trámites en el hospital, él habló con el seguro, él contactó al abogado para resolver los temas de herencia. Yo estaba tan perdida en mi dolor que le agradecí infinitamente que se hiciera cargo de todo. No te preocupes por nada, mamá, me había dicho una y otra vez durante esas semanas terribles. Yo me encargo de todos los papeleos. Tú solo preocúpate por descansar y por cuidarte. Y yo le había creído. Había confiado en él ciegamente, como siempre había hecho, porque era mi hijo y porque pensé que él siempre velaría por mis intereses como yo había velado por los suyos durante toda su vida. Pero ahora, acostada en esa cama incómoda mientras escuchaba los ronquidos de Marcelo y Yolanda en el cuarto de al lado, empezaba a entender lo que realmente había pasado durante esos meses de confusión. Marcelo no se había hecho cargo de los trámites para protegerme. Se había hecho cargo para asegurarse de que yo no supiera cuál era mi verdadera situación financiera. Me levanté silenciosamente de la cama y caminé hasta la ventana del cuarto. Afuera, La Paz dormía bajo un cielo estrellado, con las luces de las casas desperdigadas por las laderas como pequeños faros en la oscuridad. Era una vista hermosa, pero yo no la estaba viendo realmente. Estaba recordando otra conversación, esta vez con Marcelo, unas semanas después del funeral. Había sido un día particularmente difícil para mí. Me había levantado temprano y había encontrado una de las camisas viejas de Evaristo en el closet, y el olor de su perfume todavía impregnado en la tela me había hecho llorar durante horas. Marcelo había venido a visitarme y me había encontrado sentada en el piso del dormitorio, abrazando esa camisa como si fuera lo único que me quedaba de mi marido. «Mamá, esto no puede seguir así», me había dicho, sentándose en el piso junto a mí y pasando su brazo por mis hombros. «Tienes que dejar de torturarte de esta manera. Papá no querría verte así». Yo sabía que tenía razón, pero no podía evitarlo. El dolor era como un animal salvaje que vivía dentro de mi pecho, devorándome desde adentro, haciéndome imposible pensar en cualquier cosa que no fuera la ausencia terrible de Evaristo. «No sé cómo seguir viviendo sin él, hijo», le había confesado entre sollozos. «No sé cómo despertar cada mañana sabiendo que él no va a estar ahí. No sé cómo cocinar para una sola persona.
No sé cómo ver televisión sin él comentando todo. No sé cómo dormir en esa cama tan grande y tan fría. Marcelo me había abrazado más fuerte entonces, y por un momento había sido como cuando era niño y venía corriendo hacia mí cuando se lastimaba o cuando tenía miedo. Mamá, he estado pensando en algo. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros por una temporada? Solo hasta que te sientas mejor, hasta que puedas procesar todo esto. La idea me había sonado tentadora en ese momento de tanto dolor. La casa se había vuelto un museo de recuerdos que me ahogaban. Cada objeto me recordaba a Evaristo. Cada rincón tenía una historia que me hacía llorar. Quizás un cambio de ambiente me ayudaría a sanar. No sé, hijo. No quiero ser una molestia para ustedes. Yolanda y tú son una pareja joven. Necesitan su espacio, su intimidad. Yo soy una vieja triste que solo sabe llorar. No digas eso, mamá. Eres mi madre. Nunca podría ser una molestia. Y Yolanda está de acuerdo. Ella también piensa que sería bueno tenerte cerca. Podemos cuidarte mejor, asegurarnos de que comas bien, de que no te pases todo el día llorando sola. Había sonado tan convincente, tan lleno de amor filial, que yo había aceptado sin pensarlo 2 veces. Pensé que sería una solución temporal, unos meses hasta que pudiera procesar mi dolor y regresar a mi casa renovada y lista para continuar con mi vida. Lo que nunca se me ocurrió preguntar fue qué había pasado con mi casa durante ese tiempo. Nunca pregunté por los papeles de propiedad, nunca pregunté por las cuentas bancarias, nunca pregunté por los ahorros que Evaristo y yo habíamos acumulado durante décadas. Simplemente asumí que Marcelo se estaba encargando de todo como un hijo responsable. Pero ahora, parada frente a esa ventana en mitad de la noche, empezaba a entender que había sido muy ingenua. Marcelo no me había traído a su casa para cuidarme. Me había traído para asegurarse de que yo no supiera cuál era mi verdadera situación, para poder manejar mi patrimonio como él quisiera, para convertirme en una empleada doméstica gratuita, mientras él y Yolanda disfrutaban de una vida cómoda, financiada con mis propios recursos. Era una traición tan profunda, tan calculada, tan cruel, que me costaba trabajo aceptar que mi propio hijo fuera capaz de algo así. Pero todas las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en mi mente de manera aterradora. La casa nueva donde vivían, mucho más grande y lujosa que cualquier cosa que Marcelo pudiera permitirse con su sueldo de contador. Los muebles caros, los electrodomésticos importados, la ropa de marca de Yolanda, las vacaciones que se tomaban 2 veces al año. Todo eso tenía que estar siendo financiado de alguna manera, y ahora me daba cuenta de cuál era esa manera. También empezaba a entender por qué Yolanda había cambiado tanto su actitud hacia mí después de los primeros meses. Al principio había sido dulce y considerada, preocupándose por mi bienestar, tratándome como a una suegra querida. Pero una vez que estuvo segura de que yo no haría preguntas incómodas sobre mi situación financiera, había mostrado su verdadera cara. La cara de una mujer que sabía que tenía todo el poder en esa casa y que podía tratarme como quisiera sin consecuencias. Y Marcelo había dejado que pasara. Más que eso, había participado activamente en mi humillación. No era solo que permitiera que su esposa me maltratara, era que él mismo había perdido todo el respeto hacia mí. En su mente, yo me había convertido en una carga, en una empleada, en alguien que dependía de su caridad y por tanto no merecía consideración ni respeto. Pero lo que ellos no sabían, lo que yo misma había olvidado durante estos 3 años de dolor y confusión, era que Evaristo había sido mucho más previsor de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Él había visto venir esta situación con una claridad que me asombraba y había tomado medidas para protegerme. Me alejé de la ventana y caminé silenciosamente hacia el pequeño armario donde había guardado las pocas pertenencias personales que había traído de mi casa. En el fondo, envuelto en una manta vieja, estaba el baúl de madera donde Evaristo guardaba los documentos más importantes. Lo había traído conmigo cuando me mudé, pero durante estos 3 años no lo había abierto ni una sola vez. Era demasiado doloroso, demasiado lleno de recuerdos. Saqué el baúl cuidadosamente y lo coloqué sobre la cama. Mis manos temblaron un poco cuando levanté la tapa, como si estuviera profanando algo sagrado. Adentro estaban todas las cosas que Evaristo había querido que yo conociera,
todas las cosas de las que había tratado de hablarme en esa última conversación que tuvimos. Las escrituras de la casa estaban ahí, con mi nombre claramente escrito como propietaria única. Los papeles del banco estaban ahí, mostrando una cuenta de ahorros que había seguido creciendo durante estos 3 años gracias a los intereses acumulados. También había pólizas de seguro que yo no sabía que existían, certificados de inversiones a plazo fijo, incluso algunas acciones de una empresa minera que Evaristo había comprado años atrás, como una apuesta a largo plazo. Era como descubrir un tesoro enterrado. Durante 3 años había vivido como una mendiga, aceptando humillaciones porque creía que dependía de la caridad de otros, cuando en realidad tenía recursos más que suficientes para vivir cómodamente por el resto de mi vida. Pero más que el dinero, más que las propiedades, lo que más me impresionó fue encontrar una carta que Evaristo había escrito para mí. Estaba en un sobre sellado con mi nombre escrito en su letra cuidadosa. Adentro, con esa caligrafía que conocía tan bien, había dejado un mensaje que me hizo llorar, pero esta vez no de tristeza, sino de gratitud. Mi querida Remedios, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo para protegerte como siempre quise hacer, pero quiero que sepas que incluso desde donde esté ahora, he tratado de asegurarme de que nunca tengas que depender de la buena voluntad de otras personas para vivir dignamente. Todo lo que hemos construido juntos es tuyo. La casa donde fuimos felices es tuya. El dinero que ahorramos con tanto sacrificio es tuyo. Nunca permitas que nadie te haga sentir como si fueras una carga o como si no tuvieras valor. Eres la mujer más fuerte que conozco y sé que encontrarás la manera de salir adelante con la dignidad que siempre te ha caracterizado. Te amo para siempre, tu esposo que te cuidará desde el cielo. Cerré la carta y la apreté contra mi pecho, sintiendo como si Evaristo estuviera ahí conmigo en ese momento, dándome la fuerza que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer. Por primera vez en 3 años, no me sentía sola, no me sentía indefensa, no me sentía como una víctima, me sentía como Remedios Santander, la mujer que había trabajado duro toda su vida, que había criado un hijo, que había sido feliz en su matrimonio, que había enfrentado la muerte de su esposo con dignity. Me sentía como alguien que tenía derechos, que tenía opciones, que tenía poder. Y por primera vez en mucho tiempo tenía un plan. Al día siguiente, cuando Marcelo y Yolanda se fueran a trabajar como siempre, yo haría algo que debería haber hecho hace 3 años. Tomaría el control de mi propia vida. La madrugada del miércoles me levanté con una sensación completamente nueva corriendo por mis venas. No era nerviosismo, no era miedo, no era esa ansiedad que había sentido todas las mañanas durante los últimos 3 años. Era determinación pura, como si finalmente hubiera despertado de un sueño muy largo y muy confuso. Me vestí con más cuidado del que había puesto en años. Elegí mi vestido azul marino, ese que Evaristo siempre decía que me hacía ver elegante y distinguida. Me peiné prolijamente, me puse los aretes de perlas que él me había regalado para nuestro 20º aniversario. Me apliqué un poco de rouge en las mejillas. Quería verme como la mujer respetable que era, no como la empleada doméstica en la que me habían convertido. Cuando bajé a la cocina, Marcelo y Yolanda ya estaban desayunando. Como siempre, esperaban que yo apareciera para servirles, para preguntarles qué querían comer, para correr detrás de ellos atendiendo sus necesidades. Pero ese día no lo hice. Me serví mi propia taza de café, tomé una tostada del plato y me senté en la mesa con ellos, algo que no había hecho en meses. Yolanda me miró extrañada, como si hubiera violado alguna regla invisible que ella había establecido en su casa. ¿Y hoy qué te pasa, Remedios? ¿Por qué no has preparado mis huevos revueltos?, me preguntó con ese tono de fastidio que ya conocía tan bien. Hoy voy a salir temprano, le respondí tranquilamente, masticando mi tostada sin prisa. Tengo algunas diligencias importantes que hacer. Marcelo levantó la vista de su celular por primera vez en semanas. ¿Diligencias? ¿Qué tipo de diligencias, mamá? Había algo en su voz que no me gustó. No era curiosidad filial, era más bien alarma, como si la idea de que yo tuviera asuntos propios que atender lo incomodara profundamente. Cosas mías, hijo, cosas que he estado postergando demasiado tiempo. Yolanda soltó una risita despectiva. ¿Qué cosas puedes tener tú que atender si ni siquiera sabes cómo usar el cajero automático? Era típico de ella,
siempre tratando de hacerme sentir incompetente, siempre recordándome lo poco que sabía del mundo moderno. Pero ese día, sus palabras rebotaron en mí sin causarme daño. Era como si finalmente hubiera desarrollado una armadura invisible contra su crueldad. Te sorprenderías de las cosas que sé hacer cuando es necesario, le respondí, terminando mi café y levantándome de la mesa. Los dejé ahí, desconcertados por mi actitud, y subí a mi cuarto a buscar la documentación que había revisado la noche anterior. Metí todo en mi bolso más grande, me puse mi abrigo gris y esperé a escuchar la puerta cerrarse cuando ellos se fueran al trabajo. A las 9 en punto salí de la casa con destino al centro de La Paz. Hacía mucho tiempo que no caminaba por las calles de mi ciudad con un propósito tan claro que no tomaba el transporte público para ir a algún lugar que no fuera el mercado o la farmacia. Me sentía como una exploradora redescubriendo un territorio que había olvidado que le pertenecía. Mi primera parada fue el Banco Nacional, donde Evaristo y yo habíamos tenido nuestra cuenta durante más de 20 años. El edificio seguía siendo el mismo, con esos ventanales grandes y esa fachada de piedra que me había intimidado tanto la primera vez que entramos ahí, como una pareja joven tratando de abrir nuestra primera cuenta de ahorros. En la recepción, una muchacha muy amable me preguntó en qué podía ayudarme. Necesito revisar el estado de mis cuentas, le dije con más seguridad de la que había sentido en años. Hace tiempo que no vengo, pero tengo toda la documentación necesaria. Me dirigió hacia uno de los escritorios donde un joven ejecutivo me recibió con una sonrisa profesional. Le expliqué mi situación de manera muy general, sin entrar en detalles sobre lo que había estado viviendo, y le mostré todos los documentos que había encontrado en el baúl de Evaristo. Lo que vino después superó todas mis expectativas más optimistas. No solo existían las cuentas de ahorro que yo recordaba, sino que había varias inversiones a plazo fijo que Evaristo había hecho durante los últimos años de su vida, apostando a que yo las necesitaría en el futuro. Los intereses se habían estado acumulando durante 3 años, y el total era una cifra que me dejó sin palabras. Señora Santander, me dijo el ejecutivo después de revisar toda la documentación, usted tiene aquí recursos más que suficientes para vivir muy cómodamente por muchos años. Su difunto esposo fue muy previsor con estas inversiones. Era como si Evaristo hubiera extendido su mano desde el más allá para recordarme que él siempre había cuidado de mí, incluso cuando ya no estaba físicamente presente para hacerlo. Sentí una emoción tan fuerte en el pecho que tuve que contener las lágrimas para no llorar ahí mismo en el banco, pero la información financiera era solo el comienzo de lo que tenía que hacer ese día. Mi siguiente parada fue la alcaldía, donde necesitaba verificar el estado legal de mi casa. Esa casa que había abandonado 3 años atrás, creyendo que era solo una fuente de recuerdos dolorosos. El funcionario que me atendió revisó los registros y confirmó lo que yo ya sabía, pero necesitaba escuchar de una fuente oficial. La casa estaba registrada a mi nombre. Los impuestos estaban al día gracias a un débito automático que Evaristo había establecido, y no había ningún problema legal que me impidiera regresar a vivir ahí cuando quisiera. ¿Ha estado habitada durante estos años?, me preguntó el funcionario. No, ha estado cerrada, pero tengo las llaves y puedo volver cuando guste. Era una mentira a medias. Sí tenía las llaves, pero no tenía idea en qué estado estaría la casa después de 3 años de abandono. Tendría que ir a verla. Tendría que evaluar qué reparaciones necesitaba. Tendría que convertirla nuevamente en un hogar habitable. Pero por primera vez en mucho tiempo, esos desafíos no me asustaban, me emocionaban. Mi tercera parada fue la más importante de todas. Fui a un estudio jurídico que había encontrado en las páginas amarillas, uno que se especializaba en temas de familia y herencias. Necesitaba asesoría legal sobre mis derechos, sobre las opciones que tenía, sobre la mejor manera de manejar la situación con Marcelo y Yolanda. La abogada que me atendió se llamaba doctora Patricia Mendoza, una mujer de unos 50 años con el cabello entrecano y una mirada inteligente que me inspiró confianza inmediatamente. Le conté mi historia completa, sin omitir detalles, desde la muerte de Evaristo hasta las humillaciones de esa mañana. Ella escuchó con atención, tomando notas ocasionalmente, haciendo preguntas pertinentes, y cuando terminé mi relato se quedó pensativa por unos momentos antes de hablar. Señora Santander, me dijo finalmente,
Lo que usted me describe es un caso de abuso financiero y emocional muy claro. Su hijo ha manejado su patrimonio sin su conocimiento ni consentimiento, y tanto él como su nuera la han sometido a un trato degradante que constituye maltrato hacia una persona mayor. Escuchar esas palabras dichas con tanta autoridad profesional me causó una mezcla extraña de validación y dolor. Por un lado, me tranquilizaba saber que no estaba loca, que lo que había estado viviendo realmente era inaceptable. Por otro lado, dolía profundamente confirmar que mi propio hijo me había estado maltratando de manera sistemática. ¿Qué opciones tengo?, le pregunté. Tiene varias, me respondió, abriendo un cuaderno para mostrarme una lista que había estado escribiendo mientras yo hablaba. Puede demandar a su hijo por manejo indebido de su patrimonio. Puede exigir que le rindan cuentas detalladas de cómo han estado usando sus recursos. Puede presentar cargos por maltrato. O puede optar por una solución más directa y menos conflictiva. ¿Cuál sería esa solución más directa? Simplemente retomar el control de su vida y sus bienes sin darles más explicaciones de las estrictamente necesarias. Usted es una mujer adulta, competente, con plenos derechos legales. No necesita permiso de nadie para regresar a su casa, para administrar su dinero, para tomar sus propias decisiones. La simplicidad de esa opción me resultó muy atractiva. Estaba cansada de complicaciones, de drama, de conflictos. Solo quería recuperar mi dignidad y mi independencia de la manera más silenciosa y eficiente posible. Pero, continuó la doctora Mendoza, le recomiendo que documentemos todo lo que ha pasado, por si en el futuro ellos intentan tomar medidas legales contra usted o crear problemas. También debemos asegurarnos de que quede muy claro que usted está tomando estas decisiones por su propia voluntad y con plena capacidad mental. Pasamos el resto de la mañana preparando una declaración detallada de todo lo que había ocurrido durante los últimos 3 años, con fechas específicas, nombres de testigos cuando los había y una descripción precisa de mi situación financiera real. La doctora también me ayudó a redactar una carta formal dirigida a Marcelo y Yolanda, informándoles de mi decisión de regresar a mi propia casa y retomar el control de mis asuntos. No es una carta de despedida, me explicó mientras la redactábamos. Es simplemente una notificación formal de que usted está ejerciendo sus derechos como propietaria y como persona adulta independiente. Si ellos quieren mantener una relación familiar respetuosa con usted, están invitados a hacerlo. Si no, esa es su decisión. Para el mediodía ya tenía toda la documentación necesaria para cambiar mi vida de manera definitiva. Salí del estudio jurídico con una copia de mi expediente completo, con números de teléfono de contacto por si necesitaba asesoría adicional, y con un plan claro de acción para los siguientes días. Pero antes de regresar a la casa, donde había estado viviendo como prisionera, tenía una parada más que hacer. Necesitaba ver mi verdadera casa, esa casa que había abandonado en un momento de dolor y confusión, pero que siempre había sido mía. El viaje en transporte público hasta el barrio San José me trajo una avalancha de recuerdos. Cada esquina familiar, cada tienda que reconocía, cada rostro conocido que me saludaba con sorpresa y alegría, me recordaba quién había sido antes de convertirme en la sombra de mujer que había estado siendo durante 3 años. «Doña Remedios», me gritó la señora Esperanza, que tenía un puesto de frutas en la esquina de mi cuadra. ¿Dónde se había metido? Hace años que no la veíamos por aquí. He estado visitando a mi hijo, le respondí sin querer entrar en detalles. Pero ya regresé. Qué bueno, doña. Su casa la ha estado esperando. A veces veo pasar a don Roberto, el vecino de al lado, y siempre dice que está pendiente de que todo esté bien ahí. Don Roberto había sido el mejor amigo de Evaristo durante años. Trabajaban juntos en algunos proyectos eléctricos, jugaban dominó los fines de semana, compartían cervezas en el patio mientras arreglaban algún electrodoméstico descompuesto. Si alguien había estado cuidando mi casa en mi ausencia, seguramente había sido él. Cuando llegué frente a mi casa, me detuve en la acera por unos minutos antes de atreverme a usar la llave. Era extraño ver mi propio hogar desde la perspectiva de una visitante, como si fuera un lugar que había conocido en otra vida. El jardincito estaba un poco descuidado, las paredes necesitaban una mano de pintura, los marcos de las ventanas se veían algo deteriorados por el tiempo y la falta de mantenimiento. Pero era mi casa, mi hogar, el lugar donde había sido feliz,
donde había construido una familia, donde había vivido como la mujer independiente y respetada que realmente era. Abrí la puerta principal y entré lentamente, como si estuviera entrando en un santuario. El olor era diferente, un poco a humedad y a encierro, pero debajo de eso aún podía detectar los aromas familiares que me transportaron inmediatamente a los días felices. El perfume que Evaristo usaba, el aroma de las comidas que había cocinado ahí durante décadas, el olor a flores del jardín que se colaba por las ventanas abiertas. La sala estaba exactamente como la había dejado, cubierta con sábanas para proteger los muebles del polvo. Fui quitando las sábanas una por una, revelando el sofá donde Evaristo y yo solíamos sentarnos a ver televisión, la mesa donde habíamos cenado juntos miles de veces, la estantería donde guardábamos nuestros libros y nuestras fotografías familiares. Cada objeto me contaba una historia, me recordaba un momento feliz, me conectaba con la mujer que había sido antes de que el dolor y la manipulación me convirtieran en alguien irreconocible. Aquí estaba la lámpara que habíamos comprado para celebrar el primer aumento de sueldo de Evaristo. Allí estaba el florero que había heredado de mi madre. En esa esquina estaba la mecedora donde había amamantado a Marcelo cuando era bebé. Me senté en esa mecedora y cerré los ojos, permitiéndome sentir por primera vez en años la sensación de estar verdaderamente en casa. No como huésped, no como empleada, no como carga, como propietaria, como mujer adulta, como persona con derechos y dignidad. Cuando abrí los ojos, vi a don Roberto parado en la puerta, sonriéndome con esa sonrisa amable que recordaba tan bien. «Doña Remedios», me dijo, acercándose para darme un abrazo paternal. «Qué alegría verla de vuelta. He estado viniendo a revisar la casa cada semana, como don Evaristo me pidió que hiciera si algo le pasaba». «¿Evaristo le pidió que cuidara la casa?» «Sí, señora. Unos meses antes de morirse, me dijo que si algo le pasaba, que por favor estuviera pendiente de que nadie se metiera aquí, que mantuviera el jardín más o menos presentable, que me asegurara de que usted siempre tuviera un lugar a donde regresar cuando lo necesitara». Una vez más, Evaristo había demostrado que me conocía mejor que yo misma. Había previsto que podría alejarme de la casa por el dolor, pero también había previsto que algún día querría regresar. Y había tomado medidas para asegurarse de que ese regreso fuera posible. Don Roberto y yo pasamos el resto de la tarde revisando la casa juntos. Había algunos problemas menores que necesitaban atención, una llave que goteaba, algunas tejas sueltas en el techo, el jardín que necesitaba poda y replantación, pero en general la estructura estaba sólida, los servicios funcionaban y con un poco de trabajo y cariño volvería a ser el hogar acogedor que siempre había sido. «¿Cuándo se muda de vuelta, doña?», me preguntó don Roberto mientras cerrábamos la casa al caer la tarde. «Muy pronto», le respondí con una sonrisa que salió del alma. Muy pronto. Regresé a la casa de Marcelo y Yolanda justo antes de que ellos llegaran del trabajo. Me senté en la sala a esperarlos, con toda la documentación que había recopilado durante el día, ordenada prolijamente sobre la mesa de centro. No estaba nerviosa, no estaba asustada, estaba lista. Cuando escuché la llave en la puerta, respiré profundo y me preparé para el momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Yolanda entró primero, como siempre hacía, tirando su bolso sobre el sofá y pateando sus zapatos de tacón alto sin importarle dónde cayeran. Su rutina habitual era llegar quejándose de algo, del tráfico, de alguna clienta difícil en la boutique, del calor, del frío, de lo que fuera que se le ocurriera en el momento. Pero cuando me vio sentada en la sala con todos esos papeles ordenados frente a mí, se detuvo en seco. «¿Qué es todo eso?», me preguntó con esa voz que ya conocía tan bien, esa mezcla de fastidio y superioridad que usaba cuando creía que yo estaba haciendo algo fuera de lugar. «Son documentos importantes», le respondí tranquilamente, sin levantarme de mi asiento. «Documentos que debería haber revisado hace mucho tiempo». Marcelo apareció detrás de ella en ese momento, aflojándose la corbata y revisando su teléfono como hacía siempre. Pero cuando vio la escena, cuando notó la tensión en el ambiente y la expresión desconcertada de su esposa, guardó el celular y se acercó a la sala. «¿Qué pasa aquí, mamá? ¿Por qué tienes todos esos papeles?». Había algo en su voz que no me gustó nada. No era preocupación filial genuina, era más bien alarma,
como si la presencia de documentos oficiales en las manos de su madre fuera algo peligroso que había que controlar rápidamente. «Siéntense los dos», les dije con una firmeza que hacía años no usaba. «Tenemos que hablar de algo muy serio». Yolanda puso esa cara de fastidio exagerado que ponía siempre que yo intentaba participar en alguna conversación seria. «¡Ay, remedios! ¿Ahora qué drama vas a inventar? Si es para pedirnos dinero otra vez, ya te dijimos que...». «No voy a pedirles nada», la interrumpí mirándola directamente a los ojos. «Al contrario, vengo a informarles de algunas cosas que ustedes necesitan saber». Se sentaron en el sofá frente a mí, pero pude ver en sus caras que no estaban tomando la situación en serio. Yolanda siguió con esa expresión de hastío, como si fuera una adolescente obligada a escuchar un sermón aburrido. Marcelo tenía esa mirada impaciente que ponía cuando quería que yo terminara rápido de hablar para poder seguir con sus cosas. Tomé el primer documento de la pila, los estados de cuenta del banco, y lo puse sobre la mesa de centro donde ambos pudieran verlo claramente. «Hoy fui al Banco Nacional», comencé, observando cómo sus expresiones cambiaban gradualmente de aburrimiento a curiosidad. «Fui a revisar el estado de las cuentas que tu padre y yo tuvimos durante más de 20 años». Marcelo se inclinó hacia adelante para leer el papel y vi cómo su rostro se puso pálido cuando vio las cifras que aparecían ahí. «Resulta», continué, «que durante estos 3 años que he estado viviendo aquí, creyendo que era una carga para ustedes, que dependía de su caridad, que no tenía recursos propios, he tenido en el banco una suma de dinero más que suficiente para vivir cómodamente por muchos años». Yolanda arrebató el papel de las manos de Marcelo y comenzó a leerlo con los ojos muy abiertos. «No entiendo. Este papel dice que tú tienes...». «Sí», la interrumpí nuevamente. «Dice exactamente lo que ves. Tu suegra pobre, tu sirvienta gratuita, tu empleada doméstica no remunerada. Resulta que tiene más dinero que ustedes dos juntos». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Yolanda seguía mirando el papel como si fuera escrito en un idioma extranjero que no podía descifrar. Marcelo me miraba a mí con una expresión que no le había visto jamás, como si de repente yo me hubiera convertido en una extraña peligrosa. Puse el segundo documento sobre la mesa, las escrituras de mi casa. «Y esto», dije, «es la escritura de propiedad de mi casa en el barrio San José, la casa donde vivía antes de venir aquí, la casa que ustedes me hicieron creer que había perdido o que ya no podía mantener. Resulta que siempre ha sido mía, que los impuestos están al día y que puedo regresar a vivir ahí cuando se me dé la gana». Marcelo finalmente encontró su voz, aunque sonaba ronca y extraña. «Mamá, yo no sabía que papá había dejado tanto dinero guardado. Cuando él murió, yo me encargué de todos los trámites, pero...». «¿Pero qué, hijo?», le pregunté mirándolo fijamente. «¿Pero se te olvidó mencionarme que tenía recursos propios? ¿Se te olvidó decirme que podía mantenerme sola sin depender de ustedes?». «Espera un momento», intervino Yolanda, recuperando algo de su agresividad habitual. «Eso no puede ser correcto. Tú no tienes idea de cómo manejar dinero, no sabes ni usar un cajero automático. Marcelo se hizo cargo de todo porque tú no podías». Era fascinante ver cómo, incluso confrontados con evidencia irrefutable, seguían tratando de hacerme sentir incompetente y dependiente. «Tienes razón en algo, Yolanda», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. No sabía usar un cajero automático, pero hoy aprendí. También aprendí a leer estados de cuenta, a entender documentos legales, a hablar con abogados. Es increíble lo rápido que se aprende cuando es necesario. Puse el tercer documento sobre la mesa, la declaración legal que había preparado con la doctora Mendoza. Y esto es una declaración detallada de todo lo que he vivido durante estos 3 años. Cada humillación, cada maltrato, cada vez que me hicieron sentir como si fuera una carga o una empleada. Todo documentado, con fechas y testigos cuando los hay. La expresión de Marcelo cambió completamente. Ya no había confusión ni sorpresa en su rostro. Ahora había algo que se parecía peligrosamente al miedo. ¿Testigos? ¿Qué testigos, mamá? «Oh, muchos», le respondí, disfrutando por primera vez en años de tener el control de una conversación. ¿Recuerdas la fiesta de cumpleaños de Yolanda el año pasado? Cuando ella me presentó frente a todos sus amigos como la empleada familiar. ¿Recuerdas cuando me hicieron servir la cena mientras todos ustedes estaban sentados como invitados? Bueno,
Resulta que varias de esas personas se sintieron muy incómodas con la situación y están dispuestas a testificar si fuera necesario. Yolanda se puso de pie bruscamente, con las mejillas rojas de indignación. Eso es mentira. Yo nunca te llamé empleada. Y si serviste la cena fue porque quisiste, porque te gusta cocinar. ¿En serio?, le pregunté sacando mi teléfono celular. Porque resulta que también aprendí a usar la grabadora de este aparato y tengo aquí varias conversaciones muy interesantes. Era un farol, por supuesto. No había grabado nada, pero la reacción de pánico en sus rostros me confirmó que sabían perfectamente de qué era capaz de acusarlos. Marcelo se puso de pie también y comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. Mamá, no entiendo por qué estás haciendo todo este drama. Si tenías dinero, si tenías casa, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué aceptaste venir a vivir aquí? Era una pregunta interesante, y por un momento sentí una punzada de duda. ¿Por qué había permitido que esto llegara tan lejos? ¿Por qué no había revisado mis documentos antes? ¿Por qué había aceptado ser tratada de esa manera durante tanto tiempo? Pero luego, recordé el dolor aplastante que había sentido después de la muerte de Evaristo, la confusión, la dependencia emocional que había desarrollado hacia mi único hijo. Recordé cómo había confiado ciegamente en que él velaría por mis intereses como yo había velado por los suyos toda su vida. Vine aquí porque estaba destrozada por la muerte de tu padre. Le respondí con honestidad total. Vine porque pensé que necesitaba a mi familia, que ustedes me cuidarían y me amarían mientras yo sanaba. Lo que no esperaba era ser convertida en una empleada doméstica gratuita y ser humillada diariamente por personas que se suponía me querían. «Pero nosotros te queremos», gritó Marcelo, con una desesperación en la voz que no le había escuchado desde que era niño. «Eres mi madre. Por supuesto que te queremos». «¿Esa es tu idea del amor, hijo?», le pregunté, sintiendo cómo mi propia voz se quebraba un poco. «¿Permitir que tu esposa me llame sirvienta? ¿Reírte cuando me humillan? ¿Hacerme creer que soy una carga cuando tengo recursos para mantenerme sola?» Yolanda intentó tomar el control de la situación con una estrategia diferente. De repente, se sentó a mi lado y trató de tomar mis manos con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. «Suegra querida», me dijo con una voz melosa que me dio náuseas. «Creo que ha habido un malentendido terrible. Nosotros nunca quisimos hacerla sentir mal. Si a veces fui un poco directa en mi forma de hablar, es solo porque tengo un carácter fuerte. Pero la queremos mucho, ¿verdad, Marcelo?». Marcelo asintió vigorosamente, como si fuera un títere cuyas cuerdas ella estuviera manejando. «Sí, mamá, claro que te queremos. Podemos arreglar todo esto. Si tienes dinero propio, perfecto. Podemos reorganizar las cosas, ¿Reorganizar las cosas?», los interrumpí, apartando mis manos del agarre pegajoso de Yolanda. «¿Reorganizar cómo exactamente?». «Bueno», continuó Marcelo claramente improvisando, «puedes contribuir con los gastos de la casa ahora que sabemos que tienes recursos. Podemos tratarte como una inquilina que paga su parte, no como qué, hijo», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él se quedó callado, incapaz de terminar la frase. No podía decir no como una empleada, porque eso sería admitir que me habían estado tratando exactamente como eso. Yolanda intentó otra táctica. «Lo que Marcelo quiere decir es que podemos ser socios, suegra. Usted pone su dinero, nosotros ponemos el trabajo y la organización, y todos vivimos cómodamente juntos como una familia». La audacia de esa propuesta me dejó momentáneamente sin palabras. Incluso confrontados con evidencia irrefutable de su comportamiento, incluso sabiendo que yo tenía opciones, seguían tratando de encontrar una manera de beneficiarse de mi situación. «¿Socios?», repetí lentamente. «¿Qué tipo de sociedad sería esa? Una donde yo sigo haciendo todo el trabajo doméstico mientras ustedes aportan la organización. Una donde yo pago los gastos mientras ustedes toman las decisiones». «No, se apuró a decir Marcelo. «Sería una sociedad igual. Todos participaríamos en las tareas. Todos tendríamos voz en las decisiones». Me levanté de mi asiento y los miré a los dos desde mi nueva posición de poder. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que incluso ahora, incluso sabiendo que descubrí la verdad, siguen tratando de manipularme. Siguen pensando que soy lo suficientemente tonta como para aceptar sus ofertas ridículas.
Caminé hacia la ventana y miré hacia afuera, hacia las calles de La Paz iluminadas por las luces del atardecer. En algún lugar de esa ciudad estaba mi verdadera casa, mi verdadero hogar, esperándome para regresar. La única sociedad que me interesa en este momento, continué sin voltearme a verlos, es la sociedad que voy a formar conmigo misma, en mi propia casa, con mi propio dinero, tomando mis propias decisiones. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Yolanda con una voz que había perdido toda su dulzura artificial. Me di vuelta para enfrentarlos una última vez. Quiero decir que me voy, me regreso a mi casa, retomo mi vida, y ustedes pueden seguir viviendo la suya sin tener que fingir que se preocupan por una vieja carga como yo. El pánico en sus rostros era evidente ahora. No era solo que estuvieran perdiendo a una empleada doméstica gratuita, era que se estaban dando cuenta de todas las comodidades que iban a perder cuando yo ya no estuviera ahí para subsidiar su estilo de vida. Pero mamá, dijo Marcelo con una voz casi suplicante, no puedes irte así. Somos una familia. Las familias resuelven sus problemas hablando, negociando. Las familias se respetan mutuamente, hijo, le respondí con una tristeza profunda. Las familias se cuidan unas a otras con amor, no se explotan. Las familias no se ríen cuando uno de sus miembros está siendo humillado. Yolanda hizo un último intento desesperado. Suegra, si se va, ¿quién va a cuidarla? Usted tiene 68 años. Vivir sola puede ser peligroso. ¿Y si se enferma? ¿Y si le pasa algo? Era irónico escucharla expresar preocupación por mi bienestar después de 3 años de tratarme como basura. Pero su argumento tocó un punto que yo misma había estado considerando. Tienes razón en algo, Yolanda, le dije. Tengo 68 años. Eso significa que me quedan pocos años de vida. Y no pienso desperdiciar ni uno más siendo infeliz para complacer a personas que no me valoran. Tomé todos mis documentos de la mesa y los metí cuidadosamente en mi bolso. En cuanto a quién va a cuidarme si me enfermo, tengo suficiente dinero para contratar a alguien que lo haga con profesionalismo y respeto. Alguien que me llame señora en lugar de sirvienta. Caminé hacia las escaleras que llevaban a mi cuarto, pero me detuve antes de subir. Mañana por la mañana vendré por mis cosas. Espero que no haya ningún problema con eso. Mamá, por favor, gritó Marcelo detrás de mí. No podemos terminar así. Somos familia. Me di vuelta una última vez para mirarlo. Mi hijo, mi único hijo, el bebé que había cargado en mis brazos, el niño que había enseñado a caminar y a leer, el joven que había visto graduarse con tanto orgullo. Y ahora era este hombre extraño que había sido capaz de explotarme y humillarme sin remordimiento. Sí, Marcelo, le dije con una calma que me sorprendió. Somos familia, pero la familia no es solo sangre, es amor, es respeto, es cuidado mutuo. Y eso es algo que se perdió hace mucho tiempo entre nosotros. Subí a mi cuarto y cerré la puerta detrás de mí. Del otro lado podía escuchar voces exaltadas, discusiones acaloradas, pero ya no me importaba lo que estuvieran diciendo. Por primera vez en 3 años, sus palabras no tenían poder sobre mí. Saqué mi maleta del armario y comencé a empacar mis pertenencias. No tenía muchas cosas. 3 años viviendo como empleada doméstica no había sido propicio para acumular posesiones. Pero cada objeto que metía en esa maleta representaba un paso más hacia mi libertad. Mañana sería el primer día del resto de mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía ganas de ver qué me deparaba el futuro. Esa noche dormí como no había dormido en 3 años. No porque la cama fuera más cómoda o porque el cuarto fuera más silencioso, sino porque por primera vez en mucho tiempo me acosté sabiendo exactamente quién era yo y hacia dónde me dirigía mi vida. No había más confusión, no había más dudas, no había más esa sensación terrible de estar viviendo como una extraña en mi propia existencia. Me desperté antes del amanecer, como había sido mi costumbre durante décadas, pero esta vez no fue por obligación sino por emoción. Era como si mi cuerpo supiera que este era el día más importante que había tenido en años y no quería desperdiciar ni un minuto durmiendo. Bajé a la cocina y me preparé mi café, pero esta vez no preparé nada para Marcelo y Yolanda. Era un pequeño gesto de independencia, pero se sintió revolucionario después de tantos años de servir a otros antes de pensar en mí misma. Ellos bajaron más tarde de lo habitual, con caras de no haber dormido bien. Yolanda tenía los ojos hinchados
y Marcelo se veía como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Me miraron con una mezcla de esperanza y temor, como si durante la noche hubieran estado fantaseando con que todo lo del día anterior había sido una pesadilla que se desvanecería con la luz del sol. «Mamá», dijo Marcelo con voz ronca, «he estado pensando toda la noche, podemos solucionar esto, podemos empezar de nuevo, hacer las cosas diferentes». «Ya no hay nada que solucionar, hijo», le respondí mientras terminaba mi café. «Anoche tomé mi decisión y esta mañana la voy a ejecutar». «Pero no has pensado bien las cosas», intervino Yolanda tratando de sonar razonable. «Vivir sola a tu edad, mantener una casa, lidiar con todos los gastos, es más complicado de lo que crees». Me reí, y fue la primera risa genuina que había salido de mi pecho en años. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Que durante 3 años me hicieron creer que era incapaz de cuidarme sola, cuando en realidad he estado cuidando de 3 personas, ustedes 2 y yo misma. Si puedo mantener esta casa funcionando, cocinar para 3, limpiar, lavar, planchar y ocuparme de todos los detalles domésticos, estoy más que capacitada para cuidar de una persona sola en una casa más pequeña. A las 9 de la mañana llamé un taxi. Don Roberto había venido temprano para ayudarme con el traslado y entre los dos metimos mis pocas pertenencias en el vehículo. Era sorprendente lo poco que había acumulado durante estos años. Algunas prendas de ropa, unos pocos objetos sentimentales, los documentos importantes. Mi vida real, mi verdadera vida, había estado esperándome en otra parte todo este tiempo. Marcelo salió a la calle cuando vio que estábamos cargando el taxi. «Mamá, no hagas esto, por favor. Podemos arreglar las cosas, podemos...» «Marcelo», lo interrumpí tomando sus manos entre las mías por última vez. «Te amo. Siempre te voy a amar porque eres mi hijo, pero ya no puedo seguir fingiendo que lo que pasó aquí está bien. Durante 3 años perdí mi identidad, mi dignidad, mi autoestima. Ahora finalmente los recuperé y no voy a volver a perderlos. Pero ¿cómo vamos a verte? ¿Cómo vamos a mantener contacto?». Era una pregunta interesante, y pude ver en sus ojos que finalmente estaba entendiendo la magnitud de lo que había perdido. No era solo que estuviera perdiendo una empleada doméstica gratuita. Estaba perdiendo a su madre. «Mi casa tiene teléfono», le dije suavemente. «Tiene dirección. Si algún día quieres visitarme como hijo, no como patrón, serás bienvenido, pero va a tener que ser con respeto, con amor verdadero, reconociendo que somos adultos iguales que se tratan con dignidad». Yolanda se había quedado en el umbral de la puerta, observando la escena sin atreverse a acercarse. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi algo en su mirada que podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde para eso. «Cuida bien a mi hijo», le dije desde la ventana del taxi, «y aprende a cocinar porque vas a necesitarlo». El viaje hasta mi barrio fue como un viaje en el tiempo. Cada cuadra que nos acercaba a mi verdadera casa era como recuperar un pedazo de mi alma que había estado perdido. Cuando finalmente llegamos frente a mi hogar, me quedé sentada en el taxi por unos momentos, simplemente observando la fachada que conocía tan bien. Don Roberto me ayudó a bajar las maletas y abrió la puerta principal con las llaves que había estado guardando durante todos estos años. «Bienvenida a casa, doña Remedios», me dijo con esa sonrisa paternal que tanto había extrañado. Entré lentamente, como si fuera un ritual sagrado. La casa me recibió con ese silencio familiar que no tenía nada que ver con la soledad, sino con la paz. Era el silencio de un lugar que me pertenecía completamente, donde cada objeto tenía una historia que yo conocía, donde cada rincón guardaba memorias de momentos felices. Los primeros días fueron de redescubrimiento. Fui quitando poco a poco las sábanas que cubrían los muebles, como si estuviera desenvolviendo regalos que yo misma me había dejado. Cada objeto revelado me conectaba nuevamente con la mujer que había sido antes de convertirme en esa sombra triste que había estado viviendo en casa ajena. Aquí estaba la máquina de coser donde había hecho tantas prendas para Marcelo cuando era niño. Allí estaba la mesa de la cocina donde Evaristo y yo habíamos desayunado juntos durante décadas, planeando nuestros días, compartiendo nuestros sueños, construyendo nuestra vida en común. En ese rincón estaba la mecedora donde había amamantado a mi hijo, donde había pasado noches en vela cuidándolo cuando tenía fiebre, donde había leído cuentos y cantado canciones de cuna.
Pero más que nostalgia, lo que sentía era gratitud. Gratitud hacia Evaristo por haber previsto esta situación y haberme protegido incluso después de su muerte. Gratitud hacia mí misma por haber tenido finalmente el valor de reclamar mi vida. Gratitud hacia don Roberto y los vecinos que me recibieron como si nunca me hubiera ido. Durante las primeras semanas me dediqué a restaurar la casa. Contraté un pintor para refrescar las paredes, un plomero para revisar las tuberías, un electricista para actualizar algunas instalaciones. Con cada mejora que hacía, me sentía más conectada con mi hogar, más dueña de mi propio espacio. También volví a cocinar para mí misma, redescubriendo el placer de preparar comidas pensando únicamente en mis propios gustos y necesidades. Hice esa sopa de verduras que tanto me gustaba, pero que a Yolanda le parecía comida de pobres. Preparé empanadas de queso como las que hacía mi madre, sin tener que escuchar comentarios despectivos sobre mi comida campesina. Lo más sorprendente fue redescubrir mi propia personalidad. Durante 3 años había estado caminando en puntas de pie, hablando en voz baja, tratando de no molestar, de no ocupar espacio, de no tener opiniones que pudieran contradecir a mis benefactores. Ahora podía hablar con mi voz normal, caminar con pasos firmes, tener opiniones fuertes sobre cualquier tema. Retomé amistades que había abandonado durante los años de depresión y humillación. La señora Esperanza, del puesto de frutas, se convirtió en mi compañera de conversación matutina. Doña Carmen, mi antigua vecina, volvió a invitarme a sus reuniones de tejido los miércoles por la tarde. Don Roberto y yo establecimos una rutina de jugar cartas los domingos después del almuerzo. Pero quizás el cambio más importante fue la forma en que me relacioné con el dinero. Durante toda mi vida había vivido contando cada peso, preocupándome por llegar a fin de mes, posponiendo gustos pequeños porque había que priorizar las necesidades básicas. Ahora, por primera vez en mi existencia, tenía suficientes recursos para vivir sin angustia financiera. No se trataba de volverme derrochadora, sino de permitirme pequeños lujos que antes consideraba imposibles. Me compré un televisor nuevo para reemplazar el que se había descompuesto años atrás. Contraté una señora para que me ayudara con la limpieza profunda una vez por semana, no porque no pudiera hacerla yo misma, sino porque finalmente podía pagarme el lujo de no hacer todo sola. Comencé a comprar la carne más tierna en el mercado, en lugar de conformarme siempre con los cortes más baratos. También hice algo que nunca había hecho en mi vida: tomé vacaciones. Con la ayuda de una agencia de viajes, organicé un viaje de una semana a Cochabamba para visitar algunos lugares que siempre había querido conocer. Fue la primera vez que viajé sola, la primera vez que tomé un avión, la primera vez que me hospedé en un hotel como huésped pagante y no como empleada. Durante ese viaje, entendí algo fundamental sobre mí misma. Era una mujer mucho más fuerte e independiente de lo que había creído durante años. Pude manejar todos los aspectos del viaje, desde la documentación hasta la navegación en una ciudad desconocida, sin necesidad de que nadie me ayudara o me guiara. Cuando regresé a La Paz, encontré varios mensajes de Marcelo en mi contestadora. Al principio había llamado casi todos los días con excusas diferentes. Quería saber si estaba bien, si necesitaba algo, si me hacía falta alguna medicina. Pero yo podía escuchar en su voz que lo que realmente quería era tantear el terreno, ver si había alguna posibilidad de que yo regresara. Después de unas semanas, las llamadas se espaciaron. Me enteré por los vecinos que él había venido varias veces a la casa cuando yo no estaba, aparentemente para verificar que realmente viviera allí, que no fuera una mentira que había inventado para presionarlo. Un día me lo encontré esperándome en la puerta de mi casa cuando regresé del mercado. Se veía demacrado, más delgado, con la ropa arrugada como si no hubiera dormido bien en días. «Mamá», me dijo cuando me vio llegar, «necesito hablar contigo». «Estás en tu derecho», le respondí, abriendo la puerta e invitándolo a pasar. «Pero es mi casa, son mis reglas». Nos sentamos en la sala que él recordaba de su infancia, rodeados de objetos y fotografías que contaban la historia de una familia que una vez había sido feliz. Él miró alrededor con nostalgia evidente, como si finalmente estuviera recordando quién había sido antes de convertirse en la persona que me había lastimado tanto. «Las cosas no están yendo bien en casa», me confesó después de varios minutos de silencio incómodo.
¿Qué tipo de problemas?, le pregunté, aunque tenía una idea bastante clara de cuáles podrían ser. Yolanda no sabía hacer nada de lo que tú hacías. Nunca hasta había cocinado una comida completa. No sabía lavar la ropa sin arruinarla. No tenía idea de cómo organizar una casa. Hemos estado comiendo comida rápida durante semanas porque cuando trata de cocinar quema todo. Era casi cómico imaginar a Yolanda, con todas sus ínfulas de superioridad, enfrentándose a las tareas domésticas que había despreciado cuando las hacía yo. Pero eso no es lo peor, continuó Marcelo. Lo peor es que me he dado cuenta de lo mucho que dependíamos de ti para todo. No solo para las tareas de la casa, sino para que la casa se sintiera como un hogar. Sus palabras me conmovieron, pero no lo suficiente como para hacerme olvidar 3 años de maltrato. Marcelo, le dije con ternura pero firmeza, aprecio que hayas venido a tratar de hablar conmigo, pero si vienes con la esperanza de convencerme de que regrese, vas a salir decepcionado. Esta es mi vida ahora y por primera vez en mucho tiempo soy feliz viviendo. No vengo a pedirte que regreses, me dijo sorprendiéndome. Vengo a pedirte perdón y a preguntarte si hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación, pero de manera diferente. Era lo último que esperaba escuchar de él, y por un momento no supe qué responder. ¿Qué quieres decir con de manera diferente? Quiero decir como adultos que se respetan mutuamente. Quiero venir a visitarte aquí, en tu casa, como tu invitado. Quiero llevarte a almorzar de vez en cuando, preguntarte sobre tu vida, contarte sobre la mía. Quiero ser tu hijo otra vez, no tu patrón. Mirándolo ahí sentado, vulnerable y aparentemente sincero, pude ver destellos del niño que una vez había sido, del joven del que me había sentido tan orgullosa, pero también sabía que la confianza, una vez rota, es muy difícil de reconstruir. Marcelo, le dije después de pensarlo cuidadosamente, el perdón es algo que se puede dar. La confianza es algo que se tiene que ganar nuevamente. Si realmente quieres reconstruir nuestra relación, va a tener que ser paso a paso, con hechos, no solo con palabras. Él asintió vigorosamente. Entiendo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. ¿Y Yolanda? Ella también está dispuesta. Su expresión se ensombreció. Yolanda y yo estamos teniendo problemas. Resulta que cuando se queda sin empleada doméstica gratuita, la convivencia se vuelve mucho más difícil. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo una profunda tristeza por todo el tiempo perdido, por todas las oportunidades desperdiciadas de haber sido una familia verdadera. Lamento escuchar eso, hijo. A pesar de todo lo que pasó, nunca quise que fueras infeliz. Marcelo se quedó 1 hora más y por primera vez en años tuvimos una conversación real. Me contó sobre su trabajo, sobre sus sueños frustrados, sobre lo mucho que extrañaba las conversaciones que solíamos tener cuando él era joven. Yo le conté sobre mi nueva vida, sobre las cosas que había estado haciendo, sobre lo bien que me sentía viviendo independientemente. Cuando se fue, me dio un abrazo sincero, de esos que no me había dado en años. Te amo, mamá, me susurró al oído, y lamento mucho todo lo que pasó. Yo también te amo, hijo, le respondí, y espero que encuentres tu camino hacia la felicidad. Esa noche, sentada en mi mecedora favorita con una taza de té caliente, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida durante los últimos meses. Había pasado de ser una empleada doméstica humillada a ser una mujer independiente y respetada. Había recuperado mi hogar, mi dignidad, mi autoestima y, más importante que todo, había recuperado mi identidad. No sabía qué depararía el futuro para mi relación con Marcelo. Quizás podríamos reconstruir algo genuino y hermoso, quizás no. Pero por primera vez en años, mi felicidad no dependía de esa incertidumbre. Tenía mi casa, tenía mi independencia económica, tenía amigos que me valoraban, tenía actividades que me daban propósito, tenía, por primera vez en mucho tiempo, una vida que era completamente mía, y eso, descubrí, era más que suficiente. Queridos amigos que me han acompañado hasta el final de esta historia, aquí estoy nuevamente, sentada en mi mecedora favorita, en la sala de mi propia casa, reflexionando sobre todo lo que les he contado hoy. Han sido casi 2 horas relatándoles la experiencia más transformadora de mis 68 años de vida. Y quiero que entiendan por qué decidí compartir esta historia tan personal con ustedes. Cuando comencé a contar lo que viví durante esos 3 años terribles en casa de mi hijo y mi nuera,
No sabía si tendría el valor de llegar hasta el final. Es doloroso revivir momentos de tanta humillación, de tanta pérdida de dignidad, pero conforme fui avanzando en el relato, me di cuenta de que cada palabra que pronunciaba no solo me liberaba a mí, sino que podría liberar también a muchas personas que están viviendo situaciones similares en este momento. Porque la verdad, amigos míos, es que lo que me pasó a mí no es algo excepcional. En este preciso momento, en ciudades de toda América del Sur, hay abuelas, abuelos, padres y madres mayores que están siendo tratados como empleados domésticos en las casas de sus propios hijos. Hay personas de la tercera edad que han perdido su identidad, su autoestima, su dignidad, porque han permitido que otros les hagan creer que son cargas, que dependen de la caridad ajena, que no tienen derechos ni opciones. Cuando Yolanda me gritó, «Ese delantal te queda bien, sirvienta», y mi hijo, Marcelo, se echó a reír, algo se rompió dentro de mí de forma definitiva. Pero no se rompió mi espíritu como ellos esperaban. Se rompieron las cadenas invisibles que me tenían atada a una vida que no era mía, a una versión de mí misma que había aceptado por dolor, por confusión, por la falsa creencia de que no tenía otra opción. El momento más importante de toda esta experiencia no fue cuando encontré los documentos que demostraban mi independencia económica, aunque eso fue crucial para mi liberación práctica. El momento más importante fue cuando me di cuenta de que yo misma había permitido que me trataran de esa manera. No porque fuera mi culpa, no porque me lo mereciera, sino porque había olvidado quién era realmente. Durante 3 años me convencí de que era Remedios la carga, Remedios la dependiente, Remedios la que debía estar agradecida por las migajas de cariño que le daban. Pero esa nunca había sido mi verdadera identidad. Yo era Remedios Santander, la mujer que había trabajado honradamente toda su vida, que había criado un hijo con amor y sacrificio, que había construido un matrimonio feliz de 45 años, que había enfrentado la muerte de su esposo con dignidad. Esa era la mujer que había estado dormida durante esos años de maltrato y que finalmente despertó cuando ya no pudo tolerar ni una humillación más. El proceso de recuperar mi vida no fue fácil, y quiero ser honesta con ustedes sobre esto. Hubo momentos de duda, momentos en los que me pregunté si no estaría siendo demasiado dura, demasiado orgullosa. Hubo noches en las que me sentí sola en mi casa recuperada, y por un momento fantaseé con regresar a la comodidad de no tener que tomar decisiones propias. Pero cada vez que sentía esa tentación, recordaba la risa cruel de Yolanda y la complicidad de mi hijo en mi humillación. Recordaba las mañanas en las que me levantaba a las 5 para servir a personas que me despreciaban. Recordaba la forma en que me presentaban frente a sus amigos, como si fuera un objeto útil, pero no un ser humano digno de respeto. Y entonces entendía nuevamente que cualquier soledad que pudiera sentir viviendo independientemente era infinitamente mejor que la soledad que había sentido viviendo rodeada de personas que me maltrataban. La reconciliación con Marcelo ha sido un proceso lento y lleno de altibajos. No voy a mentirles diciéndoles que todo se arregló mágicamente después de nuestra primera conversación en mi casa. La confianza, una vez rota, es como un jarró de cerámica que se ha caído. Se puede pegar, pero las grietas siempre van a estar ahí, recordándote lo que pasó. Pero también he aprendido que el perdón no es algo que hacemos por las personas que nos lastimaron. El perdón es algo que hacemos por nosotros mismos, para liberarnos del peso del resentimiento, para poder seguir adelante con nuestras vidas sin cargar constantemente con la rabia del pasado. Perdoné a Marcelo, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque necesitaba liberar mi corazón de esa amargura para poder ser completamente feliz en mi nueva vida. Y perdoné a Yolanda también, aunque ella nunca me pidió perdón, porque mantener odio hacia ella era como tomar veneno esperando que fuera ella quien se enfermara. Mi vida ahora es completamente diferente a lo que era hace un año. Me levanto cada mañana, en mi propia cama, en mi propia casa, sin tener que preocuparme por preparar desayunos para personas que me van a tratar mal. Desayuno tranquilamente mientras escucho las noticias en la radio, y después planeo mi día según mis propias necesidades y deseos. Algunos días voy al mercado y converso largamente con los vendedores que me conocen desde hace décadas. Otros días recibo visitas de amigas que había perdido durante los años de aislamiento
Los miércoles voy a las reuniones de tejido con las señoras del barrio, donde mi opinión es valorada y respetada. Los domingos juego cartas con don Roberto y otros vecinos, riéndome de chistes que no tienen maldad, disfrutando de compañía que me aprecia genuinamente. También he comenzado a hacer cosas que nunca me había permitido hacer. Tomo clases de computación en el centro comunitario porque quiero aprender a usar Internet y el correo electrónico. Me inscribí en un taller de lectura donde leemos libros juntos y después conversamos sobre ellos. Incluso estoy considerando tomar clases de baile, algo que siempre quise hacer pero que nunca me animé. Lo más importante es que he recuperado mi voz. Durante 3 años hablé en susurros, pidiendo perdón por existir, tratando de no molestar, de no ocupar espacio. Ahora hablo con firmeza, expreso mis opiniones sin miedo, río cuando algo me divierte, me quejo cuando algo no me parece bien. He vuelto a ser una persona completa, no una sombra tratando de complacer a otros. Mi situación económica es estable y me da tranquilidad. Los ahorros que Evaristo y yo acumulamos durante décadas, más las inversiones que él hizo pensando en mi futuro, me permiten vivir cómodamente sin depender de nadie. Puedo darme pequeños gustos que antes consideraba imposibles, puedo ayudar a vecinos que están pasando por dificultades, puedo planear ese viaje a Cusco que siempre quise hacer, pero más que la seguridad económica, lo que más valoro es la seguridad emocional. Saber que nadie puede hacerme sentir inferior sin mi permiso, saber que tengo opciones, que tengo derechos, que merezco respeto y dignidad no como favor, sino como derecho básico de cualquier ser humano. Marcelo viene a visitarme cada 2 semanas aproximadamente. Nuestras conversaciones ya no son las de una empleada reportándose a su patrón, sino las de una madre y un hijo adulto que están aprendiendo a relacionarse de manera saludable. Él me cuenta sobre su trabajo, sobre sus planes, sobre sus dificultades matrimoniales que continúan. Yo le cuento sobre mis actividades, mis nuevos amigos, mis proyectos. No sé si nuestra relación llegará a ser algún día lo que era cuando él era joven, antes de que el dolor y la manipulación la dañaran tanto. Pero estoy en paz con esa incertidumbre. Mi felicidad ya no depende de que él me valide o me aprecie. Es bonito cuando viene y tenemos conversaciones agradables, pero también estoy bien cuando no viene. Esa independencia emocional ha sido quizás el regalo más grande que me he dado a mí misma en todo este proceso. Yolanda y yo no hemos vuelto a hablar desde el día que me fui de su casa. A través de Marcelo, me entero de que está tomando clases de cocina porque se cansó de comer comida rápida todos los días y que ha contratado una empleada doméstica para hacer las tareas que antes hacía yo. Es irónico que ahora tenga que pagar por servicios que antes recibía gratis, pero esa es una lección que tenía que aprender sobre el valor del trabajo doméstico. No siento rencor hacia ella. Entiendo que probablemente nunca entendió la magnitud del daño que me causó con sus palabras y acciones. Algunas personas simplemente no tienen la capacidad emocional para ponerse en el lugar de otros, para entender cómo sus comportamientos afectan a quienes los rodean. Pero también entiendo que no es mi responsabilidad educarla o cambiarla. Mi responsabilidad es conmigo misma, proteger mi bienestar, mantener mi dignidad, vivir la vida que quiero vivir. Esta historia que les he contado hoy tiene varios mensajes importantes que quiero que se lleven consigo. El primero es que nunca es demasiado tarde para cambiar una situación que nos está lastimando. A los 68 años, yo logré recuperar mi vida completamente. Si yo pude hacerlo, cualquier persona puede hacerlo sin importar su edad o sus circunstancias. El segundo mensaje es que conocer nuestros derechos es fundamental para no ser víctimas de abuso. Yo sufrí durante 3 años porque no sabía cuál era mi verdadera situación financiera. Si hubiera revisado mis documentos después de la muerte de Evaristo, habría evitado años de maltrato innecesario. El tercer mensaje es que el amor verdadero, el amor familiar genuino, se demuestra con respeto, con consideración, con acciones que buscan nuestro bienestar. Las palabras bonitas sin acciones correspondientes no son amor, son manipulación. Y el cuarto mensaje, quizás el más importante, es que nuestra dignidad no es negociable. No importa qué tan difícil sea nuestra situación, no importa cuánto dependamos aparentemente de otras personas,
Siempre merecemos ser tratados con respeto básico. Cuando permitimos que nos traten mal, no solo nos lastimamos a nosotros mismos, sino que le enseñamos a otros que está bien maltratar a las personas mayores. Amigos queridos que me han escuchado hasta aquí, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia los conmovió, si sienten que puede ayudar a otras personas que están viviendo situaciones similares, por favor ayúdenme a difundirla. Suscríbanse al canal Abuela Recordó si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí saber que estas historias están llegando a las personas que las necesitan escuchar. Denle like a este video para que la plataforma lo muestre a más gente. Cada like es una forma de ayudar a que el mensaje de dignidad y respeto hacia las personas mayores llegue más lejos. Pero sobre todo, comenten aquí abajo. Cuéntenme si han vivido algo similar. Si conocen a alguien que esté pasando por una situación parecida, ¿qué piensan sobre los temas que toqué en esta historia? Los comentarios son la parte más valiosa de estos videos para mí, porque me permiten saber que no estoy hablando al vacío, que realmente hay personas del otro lado que se sienten identificadas con estas experiencias. También los invito a ver los otros videos del canal. Cada historia que comparto aquí viene de experiencias reales de mujeres mayores que han decidido no quedarse calladas ante el maltrato y la discriminación. Son historias de valor, de dignidad recuperada, de segundas oportunidades que siempre son posibles cuando tenemos la determinación de tomarlas. Y hay algo más que quiero pedirles, y sé que no todos podrán ayudar, pero para quienes tengan la posibilidad, sería una ayuda enorme. Producir estos videos diariamente tiene costos reales. Necesito equipos de grabación, ayuda con la edición, tiempo para investigar y preparar cada historia cuidadosamente. Si pueden ayudarme a través del Gracias, esa forma de donación que permite apoyar económicamente al canal, sería maravilloso. Cualquier cantidad, por pequeña que sea, me ayuda muchísimo a mantener este proyecto funcionando y a traer contenido de calidad todos los días. Cada peso que donen va directamente a mejorar la producción de estos videos, a poder invertir en mejor equipo y posiblemente a viajar para conocer a otras personas que tengan historias inspiradoras que compartir. Con su ayuda puedo seguir cumpliendo esta misión que me he propuesto, demostrar que las personas mayores tenemos voces importantes que merecen ser escuchadas, que nuestras experiencias pueden servir de guía e inspiración para otros, que nunca es tarde para reclamar nuestra dignidad y nuestra felicidad. Gracias por haberme acompañado en este viaje de más de 2 horas. Sé que es mucho tiempo, y el hecho de que hayan llegado hasta aquí me dice que realmente les importa el mensaje que estoy tratando de transmitir. Recuerden siempre, ustedes valen mucho, merecen respeto y amor genuino, y siempre, siempre tienen opciones, aunque a veces no las puedan ver claramente. Si mi historia les dio aunque sea un poquito de esperanza o de valor para cambiar algo en sus vidas que los está lastimando, entonces cada palabra que dije aquí habrá valido la pena. Hasta el próximo video, cuídense mucho, valórense mucho y nunca olviden que su dignidad no está en venta a ningún precio.